Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 124, grabando poco antes de que comience la segunda tanda en este domingo frío, muy frío, o el más frío al menos. Iba a decir muy frío, pero creo que los he vivido mejores. Frío o el más frío de este año, o de este invierno de aquí desde Madrid. La semana que viene estoy de guardia, así que este podcast, el que vais a escuchar ahora, centrado únicamente en New England, lo quería hacer, lo tenía en mente y creo que el momento de hacerlos ahora, ya no empezar a meternos más de lleno en la preparación de la agencia libre que será en 5 o 6 semanas, a mitad, ¿no? Más o menos suele ser. De marzo no tengo ahora mismo claro. Entonces solo he visto y no completo el partido de Kansas, el de esta noche de Filadelfia, de Nueva York. Tampoco los tenía vistos, me tendría que esperar a mañana, ¿no? Para terminar de ver lo que me queda y esta jornada, ¿no? Por el partido de esta madrugada. Y con el riesgo de que martes no voy a poder seguro grabar y con la guardia. Así que bueno, he preferido hacer este resumen y estoy convencido que vais a encontrar sitios mejores donde escuchar un resumen, ¿no? De lo que suceda en esta jornada de Wildcard, de lo que yo os pueda contar. Este podcast, lo que me quiero centrar es intentar encontrar las bases de luego los problemas que nos hemos ido encontrando durante toda la temporada 2022. Es una especie de los fundamentos de lo que luego ha sucedido durante la temporada. No voy a entrar en luego temas más en detalle de la temporada, ¿no? Me voy a quedar un poquito, pues iremos desde enero hasta julio más o menos, ¿no? Nos vamos a quedar en torno al draft de Training Camp de este año 2022. New England cerraba el 2021 ya, bueno, en enero, con el partido de Wildcard frente a Buffalo. Había acabado segundo en su división. Había conseguido un récord de 17, solo una victoria, además, de Buffalo, con el que se jugó incluso, recordar, el primer puesto de división en la última jornada previa a los playoffs. Acaba 17, 11-7 acaba Buffalo, gracias además a esa victoria, o sea que estuvimos ahí en la competición, no lo recordaréis, pero bueno, no fue realmente mala la temporada pasada con 7 victorias consecutivas. A partir de ahí yo creo que el partido de Wildcard, ese 47-17, todos aquellos drives que acaban en touchdown sin un solo punt, con una defensa completamente superada desde el principio hasta el fin, o sea, sí que daba una sensación para mí rara, ¿no? Porque veníamos es verdad, de la era post-Brady, habríamos tenido Cam Newton, este era el segundo año, veníamos de la sorpresa de darle los bártulos a Mac Jones y que Cam Newton no tuviera lo que parecía iba a ser un segundo año consecutivo. Mac Jones no lo hace del todo mal y nos encontramos con un equipo que venía de ser un auténtico desastre en el primer año de la era post-Brady. En un segundo año ya entrar en playoffs, disputar la división a un Buffalo que está mucho mejor que nosotros y que estaba mucho mejor que nosotros, era una situación que para mí ni en mis mejores sueños, ¿no? Yo creo que ese partido de Wildcard yo creo que nos baja un poquito a la realidad y nos demuestra que estamos todavía muy lejos de nuestro principal rival divisional, que evidentemente Buffalo era y es uno de los principales equipos en cuanto a competencia y en cuanto a candidatura, digamos, a ganar la Super Bowl cada año, incluyendo está
no es que lo tengas en tu división, es que además es uno de los mejores con el que competir en la AFC para llegar a la Super Bowl. Eso hay que ponerlo también en contexto, porque yo creo que debería también marcar nuestros objetivos, ¿no? No es lo mismo ser de Miami o ser de Buffalo cuando estaba Brady que cuando no está Brady, porque sabes que te vas a tener que enfrentar a él 2 veces y que le vas a tener que ganar no solo esos partidos, sino en la competencia anual a un equipazo, ¿no? Cuando éramos un equipazo con Brady. Pocos días después, esto es más o menos en el 15, el día 30 de enero, prácticamente 2 semanas después, los Raiders, que venían también de su periplo también raro del año pasado, acaban contratando a nuestro ex general manager, que se lleva a McDaniels con él de la mano, 30 de enero. McDaniels se va a Las Vegas, llevándose consigo a Mick Lombardi, que llevaba 3 años en New England y que había ascendido poco a poco en esos 3 años, pero muy rápidamente, a ser el asistente del Offensive Coordinator y entrenador de receptores. Se lo lleva como OC, como se lleva como Offensive Coordinator a los Raiders. Se lleva al que yo creo que más daño nos ha hecho, que es Carmen Bricilo, que había estado 3 años también en New England, pero que 2 de ellos había estado detrás del amigo, 2 o 1, bueno, ahora me confundo, había estado detrás del amigo Scarnecchia, y esa transición había sido suave. La línea no se había visto comprometida en el primer año en el que Bricilo no estaba mentorizado, digamos, por Scarnecchia y vagaba solo como líder de la offensive line. Y también se lleva a Bo Hargrave, que no nos acordaremos de él porque solo estuvo un año, uno de estos fichajes raros de Belichick, una persona de fuera, una persona de la cuerda de Adam Gase, que había estado con Adam Gase como coordinador de quarterbacks y que se lo traen probablemente para el desarrollo de Mac Jones. O sea, hay que ponerlo también en contexto. En el principio de todos los tiempos probablemente sería para trabajar con Cam Newton y ya veríamos, y probablemente, bueno, pues trabajó también con Mac Jones, evidentemente, lo hizo, yo creo, desde mi punto de vista, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y porque nunca sabes qué parte del buen desempeño de Mac Jones está en Mac Jones y qué parte está en su quarterback coach, ¿no? Puede ser un quarterback coach malo y que el jugador juegue bien, ¿no? Pero a priori Mac Jones hizo un buen año, considerando las circunstancias que había. Este para mí es uno de los principales problemas a los que se enfrentó Bill Belichick, y ya todavía daba tiempo, ¿no? a tomar decisiones. Y creo que cómo se resolvió este tema, que fue básicamente ascender a Matt Patricia y a Joe Judge, y además hacerlo para mí demasiado tarde, creo que fue el principal error de este año, y yo creo que además ahí es donde se ha puesto, ¿no?, el dedo en la llaga con el comunicado, ¿no? Si habéis escuchado el podcast anterior, pero bueno, si no os lo resumo, con el comunicado, con la demostración pública de que había que atajar este tipo de cosas. Había que atajar el no tener títulos, el no tener personas de referencia y el haber usado a Matt Patricia y a Joe Judge en posiciones en las que clarísimamente no estaban preparados. ¿Y cómo llegamos a la decisión en la que Bill Belichick toma la decisión, ¿no? O cuáles son los motivos por los que acabamos viendo que Bill Belichick se queda con Patricia y con el amigo Joe Judge para darle las llaves de una parte que él siempre había, entre comillas, delegado. Hay que entender la palabra delegación con un contexto como el de Belichick, que evidentemente delega lo que delega, ¿no? Siempre está ahí. En todas las crisis anteriores, desde el principio, desde el 2000, Belichick lo que había hecho es tirar de cantera. Simplemente dejar que el siguiente tomara su hueco, tomara su espacio y ya está. Y siempre le había salido bien, ¿no? Lo vimos con la salida de Romeo Crennel y Charlie Weis, que son los compañeros de Belichick que se trae incluso de la parte
de Cleveland, que ya habían estado con él durante muchísimo tiempo y que artífices como eran, o así al menos lo veía la NFL, del exitazo de las 3 primeras Super Bowls entre el 2001 y el 2005, salen a la vez el mismo año, en el 2005, salen del equipo. Pero la transición es suave. Está Eric Mangini detrás, que solo está un año para irse a los Jets, pero luego lo coge Dan Pease en la parte defensiva. Josh McDaniels, que aguanta hasta el 2010, también lo coge en la parte ofensiva, 2010 o 2009, en la parte ofensiva, que sí, que son gente a lo mejor como McDaniels, que eran muy muy jóvenes, pero que evidentemente estaban todos, como Dan Pease, como Eric Mangini, estaban con Belichick desde hacía ya muchísimos años. La transición de McDaniels a Bill O'Brien fue igual, estaba en el equipo. Y la transición de Bill O'Brien cuando se va, después del exitazo en el 2011, vuelve McDaniels y no tiene que buscar a un tío de fuera. Con lo cual, desde Charlie Weis, pasando por McDaniels, por Bill O'Brien y de nuevo McDaniels, siempre había tenido gente de la casa, gente de confianza en la posición de Offensive Coordinator y había delegado completamente, con plena confianza y con pleno poder en mando, a McDaniels, a Bill O'Brien, a Charlie Weis evidentemente antes. En la parte defensiva, parecido, Eric Mangini, cuando se va Crenel, Dan Pease, posteriormente cuando lo coge Patricia, con Brian Flores luego en ese interim y luego su hijo. Siempre es una transición, como veis, de gente que ya estaba detrás. El Bill O'Brien estaba, como os he dicho, Matt Patricia ya estaba allí, ya incluso cuando lo coge Matt Patricia ya estaba Brian Flores como asistente defensivo. Todo, absolutamente todo, siempre, todas estas transiciones, incluso mucho más duras y con pérdida de nombres más importantes de lo que hemos podido a lo mejor vivir este año, se habían producido de una manera natural con gente detrás, con gente que Belichick conocía desde hacía años. Y además, tenías siempre las figuras como Ivan Fierce, como Scarnecchia, que llevaban en el equipo, llevaban con Belichick decenios, pero que siempre se mantenían. Con lo cual, toda la unidad en cuanto a personal de confianza y conocido de Belichick siempre se había mantenido. Aunque hubieran ido cambiando los nombres, era gente que había empezado desde abajo, como Brian Flores o como Matt Patricia, que volvían, como Josh McDaniels. Siempre íbamos aprovechando todo este tipo de circunstancias. Pero hace 2 años, cuando empieza todo a renovarse, cuando empezamos a perder también capital en la parcela defensiva, tiene que tirar de su hijo, tiene que tirar de Jerome Mayo, que no era entrenador hace unos años, ahora lo vemos como candidato, pero no lo era, no era entrenador. Ha tenido que tirar de Troy Brown como entrenador de receptores. Se tuvo que traer a Vinny Sunseri, que lo conocía como jugador, pero que solamente llevaba un año como graduate coach en Alabama. Pero bueno, al final entiendo que algo verían de él como jugador y que le confirmaría también, imagino, Nick Saban en Alabama para que nos lo soltaran. Pero vino en la parte de secundaria, vino en su especialidad, que es lo que fue, que era la de safety. Sin embargo, pasa a estar formado por Ivan Fierce y se pasa a la parcela de running backs. Y creo que, basándome en lo que he visto y en el desarrollo de gente como Damian Harris o como Ramondre Stevenson, incluso los 2 rookies este año, creo sinceramente que no lo ha hecho del todo mal, ¿no? Los hemos puesto a los 3 últimos, Ramondre Stevenson, Kevin Harris y Pierre Strong, los hemos puesto a jugar incluso antes, ¿no? de lo que solíamos ver con gente que, como Damian Harris, se pasó prácticamente, o James White, se pasó un año prácticamente en blanco. Esa transición no la tenemos en esta ocasión. No se ha, digamos, dado la oportunidad a esa gente, no se ha mantenido esa gente detrás. Luego la parcela en las oficinas evidentemente también es abismal. Si vais viendo nombres por ahí y está todo plagado de ex de New England en toda la parte de scouting, hasta las, entre comillas, lo que sería general manager, ¿no? Que al final el general manager es Belichick. Entonces Belichick se encuentra en la disyuntiva que no se ha visto en su vida
de tener que tomar un offensive coordinator que no puede tomar como siguiente puesto o siguiente dentro del organigrama. Aquí hay un matiz, porque el propio Scarnecchia puso en el disparadero y nos hizo fijarnos en Nick Caley, que era el entrenador de Titans, que es el entrenador de Titans, que es en la parcela ofensiva el que llevaba más tiempo dentro de la plantilla, 7 años, y que además Scarnecchia nos explicó como entrenador de Titans, que lo hemos visto además con Brian Daboll, que fue entrenador de Titans en New England y luego offensive coordinator y ahora un head coach para mí de momento de éxito, aunque bueno, ha sido su primer año, que el entrenador de Titans es mucho más importante dentro del organigrama de lo que podemos pensar, ¿no? Siempre hablamos, pues eso, mira, os he hablado de running backs, de línea, de receptores, ¿no? Dentro de las posiciones ofensivas probablemente la de Titan al final son 2 o 3 jugadores y parece como que la dejamos un poquito de lado. Pero Scarnecchia, que algo sabe de esto, sí que nos cuenta o nos contó de Nick Caley que tenía que estar enterado de toda la parcela de carrera por los bloqueos, de línea por los bloqueos y de la parte de recepción, la parte de juego aéreo, porque al final sus Titans también son receptores. Y que por lo tanto era el candidato ideal. Algo pasó porque el año pasado no hubo ni entrevistas. Por lo que fuera, se tomó una decisión que evidentemente no venía motivada como este año, ¿no? En un juego de tener un montón de entrevistas, como hemos visto, ¿no? Con 5 candidatos diferentes. Por cierto, cumpliendo además 2 de 5, ¿no? Al menos, que de lo que yo haya mirado con entrenadores de minoría, ¿no? Belichick, por lo tanto, no tiene cartera. Siempre había tenido nombres detrás. Siempre además había tenido grandísimos entrenadores, tanto en la parcela ofensiva como defensiva, y él era una especie de... estaba por encima y evidentemente los hacía mejores. Luego lo vimos cuando todos esos entrenadores han ido saliendo fuera, no eran tan buenos luego. O sea, Belichick evidentemente necesita gente de talento, pero el bueno es él. El que hace buenos a los demás, al final, es él. Pero esta vez no tenía esta situación. No tenía gente en la cantera, no tenía gente de la que tirar, no tenía absolutamente nadie y toma la decisión más simple desde el punto de vista de un señor que tiende a elegir jugadores en el draft o que tiende a rodearse de gente en la que confía o con la que confía que puede trabajar o en la que confía porque ya la conoce y porque sabe que la situación en New England es especial y que se van a adaptar, que no le van a salir, digamos, corriendo, ¿no? Y es al final confiar en gente, aunque probablemente no sean la mejor de las elecciones porque no estén preparados. Por lo tanto, tira de Patricia y tira de Joe Judge. Son head coach. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Nick Caley ni siquiera, lo digo porque ha sido entrevistado ahora, por eso sigo diciéndolo, Nick Caley ni siquiera es considerado, al menos públicamente. Directamente se elige a Patricia y se elige a Joe Judge. Es verdad que hay para mí un tiempo en el que creo que Belichick debió dudar, porque veo a Patricia muy involucrado en toda la parcela de scouting de jugadores, lo vemos visitando college, lo vemos en la combine, lo vemos de la mano de Belichick absolutamente en todas las circunstancias. Como coordinador ofensivo, que luego ha sido, o play caller, para mí ese sobreexposición o sobreacompañar a Belichick no tenía mucho sentido. O sea, yo creo que hubo un tiempo, unos meses, en los que yo creo que el coordinador ofensivo no estuvo realmente como tal denominado. Yo creo que ni denominado ni ejerciendo. Yo creo que estuvo, digamos, dudoso Belichick de qué decisión tomar durante mucho tiempo. Y en ese interim, probablemente, pues ni Joe Judge estaba trabajando en convertirse en un quarterback coach, ni Matt Patricia tampoco estaba desarrollando un playbook o estaba desarrollando absolutamente nada que le hiciera estar mejor preparado para luego a lo que se tuvo que enfrentar, ¿no? en esta temporada.
parecía sinceramente que no iban a entrenar y que iban a dedicarse, por lo menos Patricia, a tareas de despacho. O sea, y eso yo creo que llevó en cierta manera un retraso en cuanto a planteamiento, en cuanto a estar preparados. Evidentemente no necesitas un playbook ni necesitas absolutamente nada, probablemente hasta julio, pero entiendo que cuando lo tienes que hacer de cero, lo normal es que te pongas como tarea única, ¿no? Y no que te hayas dedicado como pareció. Al menos, por ejemplo, en la negociación de Devante Parker se quiso, ¿no?, demostrar que había sido él el que lo había realizado conjuntamente con Miami. En toda esta vorágine, viendo college y viendo, bueno, los training days, las combines, etcétera, realmente se nos apareció una agencia libre sin tener tampoco muchísimas cosas claras. Porque vimos además perder a JC Jackson, que era nuestro cornerback número 1. Perdimos a Ted Karras y Zach Mason traspasados, que eran nuestros guards titulares. Y luego perdimos también conceptualmente hablando, pero perdimos a gente que había sido muy importante como Brandon Bolden en equipos especiales, con lo cual creo que también hay que ponerlo en valor. Y luego además nos deshacíamos de no renovábamos, no es que nos deshiciéramos, no renovábamos a nuestro fullback, y eso también nos hacía plantearnos que íbamos a vivir una nueva época, por lo menos en la parte de fullback, y que teníamos un problema clarísimo al irse a JC Jackson, que era la parte de cornerbacks, pero que al salir Ted Karras y al perder a Zach Mason, teníamos un segundo problema, que era la línea. Si ya teníamos dudas con los tackles, porque Isaiah Wynn y Trent Brown no eran personas de confianza, y detrás probablemente no había absolutamente nada que te diera cierta seguridad, porque una vez ves la salida de Zach Mason tienes claro que Onwenu va a ser el right guard, pues tienes un problema en la parte interior de la línea, porque solo a priori tienes a Onwenu, no tienes a nada más. Detrás de eso solo está Ferentz, tanto para center como para left guard. Y luego además tienes unas dudas más que considerables, aunque tienes dos hombres de primer nivel a priori para el tackle, pero bueno, con la fiabilidad que te pueden dar esos dos nombres. Para cubrir la parte de cornerback traemos a Malcolm Butler, que llevaba un año retirado, y a Terrence Mitchell. Esto para mí también es un segundo punto que creo que tenemos que poner encima de la mesa. Ty Montgomery, Jabril Peppers, Mac Wilson, traspasado por Winovich, pero como veis las entradas en la plantilla de New England eran de un nivel clarísimamente inferior. Algo habían visto en Malcolm Butler que pudiera darles, pero bueno, ya al final de su carrera en Arizona no estaba a ese nivel, pero bueno, mantenías un poco la esperanza, ¿no? Terrence Mitchell, igual, no pensábamos ya que estuviera evidentemente en su prime ni siquiera había sido alto, por edad era muy complicado que estuviera más allá de lo que habríamos visto ya en años anteriores, y por lo tanto las soluciones que se toman para atajar la salida de JC Jackson y que había sido además la de Gilmore a mitad de temporada, que habías perdido a tu cornerback 1 y 2 y que te quedabas un poco así como mirando para otro lado, ni Malcolm Butler ni Terrence Mitchell parecían una solución. Con lo cual tenías un problema mal atajado, como el de cornerback, lo hemos sufrido luego durante la temporada, aunque se ha dado la suerte, que para mí es una casualidad, que los dos cornerbacks que drafteas en tercera y en cuarta ronda han podido ser titulares y rendirte, con lo cual evidentemente esa no es una solución. Tú, si tienes un problema en cualquier posición, no lo atajas con tu ronda 3 y ronda 4 del draft. Evidentemente
ha sonado la flauta, se ha acertado con Marcus Jones y con Jack Jones en esta primera temporada. Yo no quiero valorar tampoco a los jugadores, sino simplemente la toma de decisiones. Si tú tienes un problema de cornerbacks, no puedes ir a jugártela al draft con una en tercera y cuarta ronda, que además undersized y con ciertas dudas de que te puedan funcionar. Pero bueno, hablaremos luego si queréis del draft. Tenías un problema en equipos especiales, traes a Ty Montgomery, pero yo no creo que te vaya a hacer la misma función que Brandon Bolden, te puede aportar otras cosas. Luego Ty Montgomery, probablemente un buen fichaje, se lesiona y tampoco has tenido oportunidad de verlo, pero bueno, como veis, quitándolo de Devante Parker, que fue, bueno, pues yo creo que una apuesta barata, tenía un cap realmente barato, 5 o 6 millones. Es verdad que pagas una tercera ronda, pero bueno, con todo el capital de draft que tenías para 2023, pues bueno, te lo podías permitir. Jabril Peppers era una apuesta de esta sin riesgo, de que si te sale muy bien y si no te sale tampoco estás poniendo nada. McWilson, una agencia libre, quitándola de hace 2 años, que al final era parecida, ¿no? Parecida a lo de siempre, ¿no? Se había renovado, que creo que también hay que ponerlo en valor, porque parece como que todas las entradas, pero bueno, se había renovado a Bentley, que era clave y lo ha sido. Se habría renovado también a Trent Brown, como os he dicho, con los problemas habituales que podíamos tener. Ferenc como fondo de armario. Carl Davis, que también yo creo que era una buena renovación. Se había mantenido a Devin McCourty y Matthew Slater, que había dudas de su continuidad. Se renovaba también a Hoyer y a Folk, como con las funciones que tenían. Nick Folk lo había hecho bastante bien, era el kicker titular, evidentemente pues había que pagarle y se le ha pagado, no hay problema. Hoyer como acompañante de Mac Jones, evidentemente también, y McCourty y Slater como piezas claves, ya no solo en el campo, que en cierta manera también, sino también en el vestuario, como razón para mí primordial esta segunda, como continuidad en la parte en la que tú has perdido en cierta manera el control del vestuario, porque vas a tener a gente, bueno, como coach en la que tienes ciertos reparos, ¿no? Has hecho ahí un apaño raro. Y James White, que bueno, venía de lesión y era una apuesta para ver si era capaz de recuperarse. Una lesión de cadera de la que normalmente es muy muy complicado recuperarse y mucho más, ¿no? Después de toda la situación personal que James White había vivido. Con lo cual, el punto en el que no habíamos gestionado bien la parcela de coaches, se le añadía para mí, tener una plantilla a la que no le habías dado el punto extra, digamos. Estabas todavía, esto es mi opinión, esperando que tu apuesta económica de hace 2 años, en la que habías tirado la casa por la ventana con los Agholor, Bourne, Jonnu Smith, Hunter Henry, etcétera, empezaran a rendir y que rindieran al nivel del dinero que les estabas pagando. Y digo todo esto porque se queda la sensación como que New England ha sido uno de los grandes inversores, porque tenemos la imagen de ese año tras post-COVID, en el que muchos equipos estaban bastante jorobados, y en cambio New England, bueno, yo creo que por suerte, porque no creo que fuera nada planificado, pero justo ese año en el que el resto del mundo estaba mal, nosotros estábamos bien y tuvimos la oportunidad de hacernos con jugadores, con un plantel de jugadores y pues bastante grande, ¿no? Atacar a Hunter Henry y Jonnu Smith, que eran los 2 principales agentes libres en la posición de tight end. Bueno, pues unirlo además a sobrepagar, es verdad, pero bueno, que puedes pagar además también a gente como Agholor, aunque luego haya sido sobrepagar, pero bueno, estaba en mercado, etcétera, 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 con Kendrick Bourne, todo lo que hicimos en esa agencia libre, con Judon, etcétera, parecía, ¿no? Da la sensación como que nos ha puesto en un equipo
de los que tenía dinero, ¿no? Que sacó la chequera y empezó a pagar. Nada más lejos de la realidad. Tenemos el punto de esos 2 años, hace 2 años, pero realmente a 3 años vista, si lo vemos, digamos, como un conjunto, porque sí que evidentemente hicimos muchísima inversión en ese punto, pero a 3 años vista somos el quinto equipo por la cola en pagar. No estoy hablando de cap, estoy hablando de pagar, porque evidentemente si tú necesitas el cap para traer a un jugador, arreglas contratos y ya está. Ya sabéis que el cap son los padres, como decimos mucho, y que eso se puede arreglar, y si no que se lo digan a equipos como Nueva Orleans. Al final tú vas tirando hacia adelante, es patada para adelante, y en un mundo inflacionario como el que tenemos, ya no solo real, sino el inflacionario del cap, en el que los ingresos van subiendo prácticamente de un orden de un 10% prácticamente anual, pues eso, pues el problema de hoy es mucho menos problema el año que viene, y mucho menos si lo vemos a 2 años vista, ¿no? Porque al final tienes más margen. New England, por lo tanto, sí que tiró la casa por la ventana, porque tenía una plantilla realmente, por mucho que se diga que era una oportunidad, por mucho que se diga que teníamos más cap, que teníamos más dinero, cuando invertimos hace 2 años, la realidad es que la plantilla de esa temporada era la peor que yo recuerdo en un equipo de fútbol americano, con un nivel lamentable. Aquel 7-8 o 7-9 de esa temporada para mí es un milagro con lo que había en la plantilla, entonces había que reformarla. Y eso no le quita razón a la frase que dijo Robert Kraft, que las plantillas se hacen con el draft. Estoy de acuerdo. El talento es muy complicado que tú lo consigas desde el punto de vista de la agencia libre, porque además cuando vienen ya con agencia libre, y lo hemos visto con Jono Smith, el rendimiento ya no es el mismo. Ya, digamos, ellos están peleando por su gran contrato. Su gran contrato es el primero, es el siguiente a su contrato como rookie, a su contrato como drafteado. Y es ese contrato al final el que les hace millonarios. Y hay muchos jugadores que una vez firman ese contrato en 2 años fuera, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces con la agencia libre. Que los grandes contratos de una agencia libre normalmente a los 2 años, 3 años están fuera. No se acaban consolidando. Por eso los contratos en la NFL no son consolidados, no son asegurados al 100%, porque el nivel físico que requiere de concentración y de involucración con el deporte, aparte evidentemente del tema de lesiones, es tan grande que no tiene realmente sentido. Llegaría un momento en que prácticamente los equipos tendrían, si fueran los contratos asegurados, tendrían que andar con pies de plomo. Yo creo que bajarían evidentemente los niveles de dinero que se les paga, pero es que además llegaría un momento en que habría equipos que tendrían que estar prácticamente jugando con jugadores de tercer nivel, ¿no? Dependiendo de si le hubieran pagado una millonada a algún jugador, pues tipo estos quarterbacks, ¿no? Contratos que estamos viendo como el de Sean Watson, pues eso, que al final te marcan, ¿no? el futuro de una franquicia en los siguientes 3 o 4 años. Por lo tanto, New England tenía un cap muy ajustado. Yo, de hecho, me ha sorprendido que no se hiciera ningún movimiento más a la hora de funcionar con cap un poquito más grande, pero bueno, se ve que no lo necesitaban. La inversión, como os he dicho, muy baja, no atacando y solucionando problemas que eran muy claros, como la de cornerback o la de offensive line. Poca inversión y por lo tanto agujeros sin cubrir. Todo esto nos lleva al draft, en el que todos los aficionados queríamos línea, o queríamos un cornerback, o queríamos una superestrella receptora que nos sacara un poco de, bueno, que nos sacara de ese ostracismo de no tener jugadores que realmente fueran importantes y relevantes, ¿no? Es que yo creo que es el gran problema, que probablemente desde Chandler Jones, que es drafteado en torno al 10 o el 12, no hemos vuelto a draftear un jugador, y son 8 o 10 años, que se convierta en una estrella de esta liga, ¿no?
Podemos estar cerca con un Kyle Dagger, podemos estar cerca con Ramondre este año, podemos estar cerca, pero no estamos hablando de nombres como los que os he dicho, como Charles Jones, al que podemos unir a Jerome Mayo, al que podemos unir a Hightower, al que podemos unir a tanta gente que ha pasado también por el equipo en línea ofensiva, running backs, etcétera, que son jugadores principales y top de esta liga. O Edelman, por ejemplo, podría ser otro, Gronkowski. Todo ese tipo de estrellas que podéis tener en mente y con la que nos hemos ido haciendo aficionados de New England. Llevamos 7-8 años, al menos 10, sin hacer nada. Todo lo que hoy, o las camisetas que nos podemos comprar, quitando Mac Jones, vamos a poner entre comillas, son de jugadores probablemente que hemos traído de fuera. Espero que entre el draft de hace 2 años y el de este último, creo que sí que puede haber algo más, pero tenemos que dar todavía tiempo. Hablando del draft, el cómo se ataja toda la situación que os hemos ido diciendo, o de la que hemos ido hablando, es también cuestionable. Acabamos bajando del número 21 a seleccionar a Cole Strange, un guard que todo el mundo en su momento dijo que no era valor de primera ronda. Yo es cierto que estoy ahora aquí viendo nombres, porque es verdad que bajamos, teníamos el 21. En el 21 se seleccionó a Trent McDuffie, que si recordáis, bueno, pues era uno de los cornerbacks que hablábamos, pero bueno, como era bajito, no sé qué, bueno, pues Trent McDuffie tampoco ha sido, digamos, tan importante. Kyle Lamb, que también se oyó. Tyler Lindenbaum, que también como center también salió después, o Devin Joy como linebacker. ¿Quién más anda por aquí? Los safeties, Daxton Hill, Lewis Sain. Básicamente, si te pones a mirar lo que hay que pudieras haber drafteado, quitando los receptores y quitando los running backs, realmente tampoco había, creo, nada que hubiera hecho cambiar la situación que teníamos de equipo que necesitaba una estrella. Si hubiéramos traído a Breece Hall o si hubiéramos traído a Kenneth Walker, ¿habría cambiado algo la cosa? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero lo dudo, ¿no? Es verdad que se habló de que ese Cole Strange, y además bajando, que era un poco de reach, bueno, pues sacamos nuestras rondas. Cole Strange al final parece que ha sido el guard rookie con mejores números, sin embargo, bueno, pues por encima incluso de Kenyon Green y de Sion Johnson, que salieron mucho antes. Por lo que yo he estado mirando en las estadísticas, todo esto al final, valorarlo ahora mismo es demasiado pronto. Es verdad que Cole Strange empezó muy bien, tuvo una mitad de temporada lamentable, muy lamentable, y yo creo que no ha acabado tan mal. De Cole Strange nos vamos a la segunda ronda, en la que subimos para seleccionar a un desconocido, Tyquan Thornton. El problema de Tyquan Thornton, desde mi punto de vista, y que por eso subimos, además, yo creo que ahí sí que lo hicimos tremendamente bien. New England sube desde su posición, que es el 54 o 55, ya no lo recuerdo, sube hasta el 50, porque tenía claro que Pittsburgh, Indianapolis, incluso Kansas podían seleccionar receptor. Y salen 3 receptores justo detrás de Tyquan Thornton: George Pickens, Alec Pierce y Sky Moore. Tanto George Pickens como Alec Pierce han confirmado lo que se esperaba de ellos. Para mí han sido mejores jugadores en este primer año de lo que ha sido Tyquan Thornton. ¿Es un mal pick Tyquan Thornton? Pues desde mi punto de vista, si hubiéramos elegido a Pickens y Alec Pierce, creo que habríamos estado más cómodos este año. Pero bueno, ya hubiéramos visto, porque somos magos también en quitar talento, ¿no? O no desarrollar talento en la posición de receptores. Y a partir de ahí,
Yo creo que sí que se acierta bastante. Se coge a Marcus Jones y a Jack Jones. Con Marcus Jones se considera que es demasiado pronto, pero bueno, normalmente un cornerback, lo que pasa es que este era muy bajito, pero bueno, un cornerback que te pueda valer de níquel y que además sea equipo de jugadores especiales, normalmente se draftea en finales de segunda, tercera ronda. Drafteamos en tercera. Yo creo que por el tamaño, porque es extremadamente bajo, no era, digamos, ese jugador que habría salido a lo mejor, pero bueno, más o menos este reach no es tan grande como el de Cole Strange, a priori o sobre el papel. Ya hubiéramos visto la realidad de dónde hubiera salido Cole Strange, nadie lo podremos saber. Jack Jones en cuarta se criticó mucho por la situación en la que salía, porque no había tenido, digamos, una continuidad en college, no había tenido tampoco un desarrollo en jugador de hombre a hombre, como luego además ha puesto sobre la NFL, en campos de la NFL, como hemos visto este año. Pierre Strong, Bailey Zappe también, Kevin Harris, y luego los tiros al aire de Sam Roberts, Chasen Hines y Andrew Stueber. Probablemente estos dos últimos con mayores expectativas desde mi punto de vista. Sam Roberts a largo plazo, si acaban sacando un jugador NFL, pues con esa cabeza y esa mentalidad que tiene, probablemente será un jugadorazo, no lo dudo, pero bueno, al final viene de divisiones menores y eso te exige cierta transición. Chasen Hines y Andrew Stueber yo tenía más esperanzas, dada la situación que teníamos en la línea. Con lo cual, el draft, aunque originalmente nos dejó tremendamente fríos y fue muy muy criticado, visto en perspectiva, probablemente tenemos los puntos fuertes de Marcus Jones, de Jack Jones, que tenemos en Bailey Zappe, probablemente a un quarterback de cierto recorrido como para ser quarterback suplente, desde mi punto de vista. El futuro de los running backs, Pierre Strong, Kevin Harris, las incógnitas de los tres últimos picks, pero en cierta manera es un draft bastante positivo en líneas generales, y ha sacado lo que parecen ser 2 titulares, 3 si consideramos a Tyquan Thornton y el futuro que pueda tener si sale o acaba saliendo Jacoby Meyers, Cole Strange un cuarto, y probablemente Pierre Strong y Kevin Harris sean gran parte también del futuro de la rotación en la posición de running backs. Así que fue muy, muy criticado. Fue, además, creo que injustamente, a largo plazo, evidentemente es más fácil decirlo, visto como selecciones un poco, ¿cómo decirlo?, ¿no?, estrambóticas o extravagantes. Yo creo que al final, dentro de unos años, solo se hablará del nombre del jugador, independientemente de dónde ha sido seleccionado o no. Veremos a ver en qué acaba deparando Cole Strange, si acaba convirtiéndose realmente en un titular durante mucho tiempo. Pues bueno, una selección en el número 29 es lo que esperas, por mucho que sea línea interior, que no tiene mucho sentido elegirlo tan arriba, pero bueno. Y luego está Tyquan Thornton, que veremos a ver hasta dónde da. Yo creo que eso marcará un poco el draft, pero en líneas generales sí que podremos decir que no habrá sido un mal draft, sabiendo que vas a tener 4 o 5 jugadores que van a entrarte en la rotación y que en cierta manera van a ser titulares, ¿no? Y parece seguro, si no se acaban torciendo las cosas, por ejemplo con Jack Jones, que Marcus Jones, Jack Jones, Pierre Strong y Kevin Harris van a estar ahí, ¿no? Con Bailey Zappe ahí también como secundario de lujo. Las 2 selecciones primeras te marcan, pero creo que el draft no ha sido malo, a pesar de que lo hayamos criticado muchísimo. Al final es con lo que te compares. Y el fondo de Cole Strange será cómo de bueno acaba siendo y se acaba corrigiendo sus errores. Y el problema de Tyquan Thornton es compararle con gente como Pickens o como Pierce, sabiendo además que iban a ser de los candidatos que estuvieran elegidos antes, porque aciertan en el movimiento de adelanto, ¿no?, sobre Pittsburgh y sobre Indianapolis, que bueno, que evidentemente iban a elegir receptores, y lo supieron porque se adelantaron 2 posiciones a 3 selecciones consecutivas de receptor. Y de todos estos polvos,
el lodo luego de la temporada. Mal desarrollo y capacidad de tener cantera en el apartado interno de entrenadores. El error en no traer a nadie de fuera y mantener a gente como Patricia y Joe Judge en posiciones que ya os han explicado 1000 veces, no voy a hacerlo yo, que probablemente nos hayan lastrado, probablemente no, seguro nos han lastrado en el desempeño ofensivo. Una malísima inversión en agencia libre que probablemente marca también que ciertos huecos no se cubren de manera adecuada y nos hace, yo creo, una plantilla de peor talento de la que éramos 2 años antes. Arrastrar errores de las inversiones del 2021 que al final en cap te suponen, como con Jono Smith o con Agolor, más de 20 millones y eso al final tener gastados prácticamente el 10% de tu cap o sin prácticamente más del 10% de tu cap en 2 jugadores que realmente deberían estar ayudando al desarrollo de tu quarterback y no lo están haciendo y no están aportando absolutamente nada, como Jono Smith y Nelson Agholor, pues es un problema. Y luego que no acabamos de sacar estrellas. No, cuando tú eliges a un guard en el número 29 no estás pensando en que vas a elegir a un Chandler Jones, a un Jerod Mayo o a un jugador que te va a cambiar la franquicia y sobre la que vas a poder construir el futuro. No. Estás eligiendo a un guard. El guard puede hacerlo tremendamente bien y es una posición muy muy importante, pero no te cambia una franquicia de arriba abajo. Eso te lo cambia Mahomes, te lo cambia un defensive tackle como Barmore que llegue a su prime, como vimos a Jones, por ejemplo, ayer con Kansas. Te lo cambia draftear a un tío como Matt Judon, te lo cambia draftear a un tío como Sauce Gardner, como ha pasado en Nueva York. Te lo cambian ese tipo de posiciones, pero nunca un guard, nunca un center, nunca, para nada. Te lo puede cambiar un tackle, porque no los hay y porque te da pues lo que tiene, por ejemplo, Filadelfia este año, ¿no? Que te hace infinitamente mejor a un quarterback que probablemente no es tan bueno, ¿no? como Jalen Hurts. Pero es una línea excepcional, te hace el equipo, ofensivamente hablando, muchísimo mejor de lo que parece que es. Ese draft sin estrellas, sin jugadores en los que vayas a pensar que tu futuro se va a desarrollar en torno a él, como si hubieras drafteado a Gronkowski o como si tuvieras a Edelman. Sí que, sin embargo, yo creo que de suerte, porque yo creo que nadie podía esperar que Jack Jones y Marcus Jones se convirtieran en lo que se han convertido, y dadas las circunstancias, además, con Jalen Mills como inesperado cornerback 1 lesionado, que Jack Jones y que Marcus Jones, cuando se les haya dado la oportunidad, hayan rendido, pues es algo inesperado, ¿no? Que se haya sacado también de Marcus Jones en los retornos sí que se esperaba, pero bueno, era rookie, había que ponerlo también en cuarentena, que te esté aportando también ofensivamente. Yo creo que tampoco era algo, bueno, que sí, que podía estar en su currículum cuando lo drafteas, pero que lo han puesto demasiado pronto, ¿no? En tercera y en cuarta ronda normalmente no te funciona. Realmente cuando te pones a inspeccionar, tampoco podías hacer mucho más, ¿no? Los nominados a Rookie del Año son jugadores, quitando Kenneth Walker, que es un running back que no íbamos a seleccionar nosotros en segunda ronda. Tienes a Sauce Gardner, que es el 4, si no recuerdo, a Aidan Hutchinson, que es seleccionado el 2, Chris Olave y Garrett Wilson, que son el 10 y el 11. Kenneth Walker, como os he dicho, que es un segunda ronda, pero bueno, yo creo que no le podemos echar la culpa de no seleccionar a un running back en segunda ronda. Y luego la única sorpresa, así, es Tariq Woolen, que es un cornerback seleccionado en quinta ronda y que ha funcionado tremendamente bien, ¿no? En Seattle Seahawks. Evidentemente nosotros tampoco estamos en ese nivel, aunque bueno, ya os digo que Jack Jones estuvo un tiempo en esta disyuntiva, ya hubiéramos visto si hubiera terminado la temporada, ¿no? Con
bueno, pues se pierde los últimos 3 o 4 partidos. Y bueno, pues probablemente eso ha lastrado también. Si no, a lo mejor estaríamos viendo aquí en esta lista. Pero quiero decir que quitando al running back y la excepción de Tariq Woolen, los otros 4 son seleccionados antes del 21. Son seleccionados antes del 11. El 11 es el máximo. Son lo típico y por eso hay normalmente 15, 20 jugadores que sabes que son excepcionales en un draft máximo y los mejores años. Y esos son los que te cambian una plantilla, como Hutchinson, como Garner, incluso Olave y Kenneth Walker o Garrett Wilson. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? Los jugadores ofensivos son muy buenos, pero bueno, hay que darles también tiempo, ¿no? Y como os he dicho, de todas las conclusiones es que realmente Belichick es responsable de algunas, de la mayoría al final, pero que hay una parte que le pedíamos que cediera, que es la parte del draft y que no es suyo, y ahí hay que mirar a otra persona, a Matt Groh, con las comillas. No estoy criticando el draft es bueno, pero no sé si no teníamos que haber arriesgado un poquito más, ¿vale? Es lo que quiero decir, porque necesitábamos a lo mejor una estrella, necesitábamos un jugador referencial, y con el draft que se hizo probablemente no se estaba seleccionando a un prototipo de jugador que pudiera ser un jugador tan diferencial. Pero luego hay una parte, por mucho que no se quiera poner, que es la de Robert Kraft, que imagino que puso la limitación de invertir absolutamente nada, como teníamos en este año, y con salidas y cambios como los que teníamos en la parte de guard y en la parte de cornerback, creo que era imprescindible, ¿no? Haber hecho algo más. Luego, evidentemente, nos podemos poner a pensar en muchísimas más cosas, pero para mí esas son las 3 patas de esta temporada tan poco satisfactoria. El error de Belichick al no tener un cuerpo de la parte ofensiva, la parte de entrenadores que le hubiera ayudado, la decisión de que sea Matt Patricia y Joe Judge, que es la segunda derivada de ese primer error, una agencia libre muy limitada, que yo creo que tenía que haber sido, a lo mejor puntualmente, no digo tan grande, pero que debía haber conseguido algún jugador muchísimo más importante, sobre todo en la posición de cornerback, y luego un draft que creo que fue en cierta manera conservador, vamos a decir la palabra, ¿no? No sé si se intentaba buscar en Tyquan Thornton a un Tyreek Hill, pero evidentemente el resto de selecciones no se buscaba encontrar a un jugador que cambiara la franquicia de arriba abajo. Fueron selecciones mucho más conservadoras, ¿no? 2 buenos cornerbacks, pero bueno, que sabías que tenían sus deficiencias y por eso estabas en tercera y en cuarta ronda. 2 buenos running backs, pero bueno, que tampoco iban a ser Breece Hall o Kenneth Walker, porque estabas seleccionándolos en cuarta, en sexta, evidentemente. Y tus 2 posiciones de arriba, en las que tienes que cambiar y darle la vuelta a la franquicia, en la que tienes que elegir a tu estrella, Tyquan Thornton y Cole Strange, ¿no? Ahí para mí creo que con el tiempo veremos, pero bueno, no me parece el tipo de selección de dar la campanada, ¿no? Aunque sí que es cierto que se seleccionó algo que pudiera ayudar a Mac Jones, que es lo importante. Y con todo esto, pues la esperanza de que aprendamos de estos errores. Evidentemente en la parte de Belichick, por eso, claro, la parte de Robert Kraft será más complicado de deducir y de asumir. Pero en la parte de Belichick, claro que se lo van a decir, ya se lo han dicho y le van a obligar. O al menos lo habrán acordado, vamos a poner entre comillas. Y tendremos un offensive coordinator y tendremos un equipo completo. Yo pensaba que este podcast estaríamos hablando de eso, sinceramente, pero bueno. Ahí está Bill O'Brien. Se ha hecho también otras 4 o 5 entrevistas, quitando a Nick Caley. Parece como que se está buscando coordinadores, más que candidatos a offensive coordinator, ¿no? Parece casi como que se está haciendo un recruiting de alguien que rodee al
al coordinador ofensivo, porque el único que yo creo que tiene galones para serlo es Bill O'Brien, de todos los que han entrevistado. Y luego, claro, está Nick Caley, pero que si no le dieron la oportunidad el año pasado, que ha cambiado, ¿no? En un año como para que ahora se la den. No sé, veremos a ver. Y el resto parece probablemente que son candidatos, ¿no? A offensive line, a candidatos de receptores o coordinadores de pase. Bueno, veremos a ver por dónde acaba saliendo. Pero esa solución ya se está poniendo. Se está poniendo también con Jerome Mayo, probablemente por este mismo error que os he dicho primero, porque se está poniendo las bases para el futuro, para que Jerome Mayo, de la cantera, que ha venido desde abajo, sea una salvaguarda, ¿no? Si mañana Belichick o pasado cumple su récord, o simplemente con 70 y tantos años tiene un problema físico o lo que sea, o decide simplemente retirarse, que con 70 y tantos años podría pasar. Tengo curiosidad por ver qué hacemos en la agencia libre, porque tenemos margen y porque tenemos, además, como os he dicho, la necesidad en muchas posiciones de atacarlas y de ir al mercado de una manera agresiva. Puntualmente, no estoy diciendo que hagamos las maravillas que hace Filadelfia, porque para eso Filadelfia yo creo que lo ha hecho tan sumamente bien, pero no es lo que normalmente nosotros somos capaces de hacer. Pero sí que puntualmente traernos a un equipo, a un jugador en particular especial para cubrir esa zona, pues es algo que yo creo que debemos empezar a mirar, ¿no? Alguna de las posiciones al menos. Y luego a ver el draft. Creo que es el momento de volver a acertar. Tenemos a Mac Jones y Barmore como exponentes de hace 2 años, que yo creo que serán el futuro de esta franquicia. Tenemos la esperanza de que el draft del año que viene acabe concretándose en lo que hemos visto con jugadores como Jack Jones, que parece que puede ser un cornerback 1, como jugadores como Cole Strange, que puede ser titular mucho tiempo y que, bueno, no ha tenido un mal final de temporada. Y luego, evidentemente, Marcus Jones, ¿no? Que es la sensación nuestra de este año. Que necesitábamos drafts como estos, en las que acertar, en las que sacar a gente como Christian Barmore, como Mac Jones, confirmando, a ver si se confirma que acaba siendo un quarterback que nos llegue lejos, como Ramondre Stevenson, que necesitamos confirmar que gente como Tyquan Thornton, Marcus Jones, Jack Jones, etcétera, acaben funcionando, pero es que necesitamos también otro draft similar. Y espero este año, seleccionando como vamos a seleccionar mucho más arriba, ¿no? Creo que es el 14, y con tanto capital de draft que vamos a tener en rondas posteriores, que seamos capaces de sacar esa estrella, a ese jugador en el 14 que te cambie la franquicia. Por eso todavía, aunque no he empezado a mirar, cuando escucho hablar de un cornerback o de un tackle, pues eso, bueno, tengo que ver a los jugadores. No quiero hablar de posiciones porque un Darrell Revis te puede cambiar la franquicia, es evidente. Pero bueno, no sé. Quiero mirar a los jugadores primero antes de nada. Espero haberlo resumido lo suficientemente bien, aunque hablar de resumido con un podcast que como siempre se me van largos, pues bueno, es lo que tiene. Pero al menos he intentado daros mi visión y lo que sería para mí las lecciones aprendidas que espero que se aprendan también en Casa Patriots para que el año que viene sea otro equipo y que estemos preparados. Ya yo creo que hemos dado este año un pasito para enfrentarnos a Buffalo, que es al final nuestro hemos vuelto a la casilla de salida, ya no tenemos que estar preparados para ganar una Super Bowl, ahora tenemos que estar preparados primero para ganar una división. Cuando ganemos la división, pues ya podremos empezar en ganar la conferencia, pero primero debemos ganar a Buffalo y de momento nos faltan todavía bastantes posiciones y bastantes jugadores como para poder parar a Stephon Diggs, como para controlar a un pass rush que, bueno, sin Von Miller era más controlable, pero con Von Miller nos van a machacar, como es la línea, y poder atacar esa secundaria, a ese Poyer, poder correr por el centro. Bueno, muchísimas cosas que no hemos podido todavía este año, aunque creo que hemos dado un paso adelante respecto a lo que vimos el año pasado en la temporada anterior. Y nada, aquí os dejo mi pequeña disertación, ¿no? Sobre de dónde venimos
nada, si os ha gustado y eso, pues ya sabéis, ahí dejar el like que seguro que hará que esto crezca y que más gente nos acabe escuchando y comparta nuestras penas este año, que seguro que son alegrías el año que viene. Venga, chicos, sed buenos. Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza, naturaleza. Y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no conoce el sabor. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad. Mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar. He acabado aquí en urgencias. Naturaleza, naturaleza, qué impactante. Ver a un rumiante devorar con gran devoción los jardines del parque, decorados con arte, cariño y dedicación. El sonido de las olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas